tomamos nada más unos segunditos para saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Sky y también para quienes siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook. Esta mañana vamos a conocer la situación de la niñez salvadoreña desde la perspectiva de Plan Internacional, una organización que trabaja en El Salvador desde los años 70. Pero como siempre les hemos preparado datos interesantes para que ustedes conozcan y vayamos poniendo en contexto los temas que vamos a tratar esta mañana. Plan Internacional es una organización que trabaja en El Salvador desde 1976, promoviendo los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de la ejecución de diversos programas y proyectos de desarrollo comunitario, todo centrado en la niñez. Durante 35 años, esta organización ha colaborado muy de cerca con familias y comunidades. Plan cuenta en la actualidad con oficinas ubicadas en Cabañas, Chalatenango, La Libertad y San Salvador, que son sus centros de operaciones para desarrollar programas y proyectos en 400 comunidades en 61 municipios de la zona paracentral del país, incluyendo Cuscatlán, donde los estudios revelan se encuentra la población más vulnerable y con altos índices de pobreza en todo el país. Plan es una organización que no tiene afiliaciones políticas, religiosas o gubernamentales, cuyo único objetivo es promover los derechos de la niñez a fin de combatir la pobreza infantil. Actualmente, Plan tiene presencia en 70 países de todo el mundo, apoya a más de 38.000 comunidades, cubriendo una población estimada de 28.2 millones de niños y niñas, sus familias y comunidades. Pero, ¿cómo nació Plan? En 1937, durante la Guerra Civil Española, el corresponsal de guerra británico John Landon Davis encontró a un niño pequeño deambulando por las calles de Santander. En el bolsillo del niño había una nota que decía: "Este es José, soy su padre. Cuando caiga a Santander, estaré muerto. A quien encuentre a mi hijo, le ruego que lo cuide por mí". Profundamente afectado por la súplica, Landon Davis tomó al niño de la mano y dio los primeros pasos para establecer lo que hoy es Plan. El corresponsal y un trabajador social voluntario de nombre Eric McGerrich crearon el Plan de Acogida para Niños de España, una operación para suministrar alimentos, alojamiento y educación para algunos de los miles de niños y niñas que quedaron huérfanos por consecuencia de la Guerra Civil Española. Posteriormente, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la organización cambió su nombre Plan de Padrinos para los Niños de Guerra. Este trabajo esencial continuó en el periodo de la posguerra y en el proceso de reconstrucción. Con el tiempo, Plan fue migrando su labor hacia países menos desarrollados, extendiéndose por África, Asia, América Latina y el Caribe. La organización comenzó gradualmente a ser conocida como Plan Internacional, reflejando el deseo de apoyar a la niñez y sus familias, independientemente de la causa de sus necesidades. Esta mañana vamos a conocer más de esta organización y su trabajo en El Salvador. Comenzamos con la entrevista de Hechos AM. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros invitados. Bienvenida Corina Villacorta, ella es la directora regional de Plan Internacional. Un gusto recibirla en Canal 12, Corina. Buenos días, Manuel. Es un placer estar con ustedes y muchas gracias por recibirnos en Canal 12. También, bueno, saludamos a Rodrigo Bustos, es el director de Plan Internacional. Él trabaja mucho aquí en El Salvador y ya lo conocemos muy bien. Rodrigo, bienvenido una vez más a Canal 12. Muy buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto para nosotros estar acá nuevamente en el canal. No hay duda de que, bueno, Plan tiene parte de la historia registrada de El Salvador. Están desde la década de los 70, 1976, conocieron a los niños que estaban previo a la guerra, luego estuvieron trabajando durante la guerra y ahora, pues, en la posguerra Plan sigue trabajando. ¿Cuál es la perspectiva o la evaluación que tienen de la niñez, sobre todo en países como El Salvador, Corina? Bueno, quisiera decir que en los últimos años, en general, en la región de América Latina, ha habido un crecimiento económico, que yo creo que es bastante alentador. Sin embargo, vemos que el crecimiento económico no se ha traducido en mayor inversión en la niñez. ¿Y por qué es importante esta inversión en la niñez? Porque de la salud, de la educación, de la balance emocional que los niños y las niñas tengan en su primera infancia, en su adolescencia, va a depender mucho el futuro de nuestras sociedades también.
Me llama la atención sobre todo informes como el de UNICEF sobre el estado de la niñez. El año anterior, en 2016, decían ellos de que si bien ha habido crecimiento en diferentes partes del continente americano, esto no se ha traducido, como usted decía, en cambios para los niños. Y decía que en el caso de países como El Salvador hay brechas que no se han cerrado y que siguen ahí y que hay muchas necesidades, sobre todo para una población infantil que necesita, digamos, espacios, que necesita oportunidades para crecer y desarrollarse, ¿no? Exactamente, nos preocupa, por ejemplo, la falta de acceso a educación temprana inicial. Se ha avanzado en este proceso, pero todavía hay muchos niños y niñas que no acceden a estos servicios. Hay niños y niñas que han dejado la escuela. Realmente la cifra es alarmante, es casi cerca de 500.000 de niños y niñas que han abandonado la escuela. Nosotros en Plan estamos tratando de hacer esfuerzos en asocio con otras organizaciones para que estos niños y niñas puedan retornar a la escuela y también encontrar modelos flexibles que se adecúen a su situación de vida. Este tema de la educación es un tema que nos preocupa. Otro tema que nos preocupa es el del embarazo adolescente. Con creciente alarma vemos que el embarazo adolescente ha aumentado, no solamente en cantidad, cada vez más niñas se embarazan y cada vez se embarazan a menor edad, desde los 10 y 11 años. Y con esto no solamente se trunca la vida de una niña, pero se aumenta el ciclo de la pobreza. A la vez, creo que es importante celebrar los logros. Yo quisiera decir que en asocio y con el trabajo de nuestra organización, con muchas otras organizaciones en El Salvador, hemos logrado disminuir y casi llegar a cero en embarazo adolescentes en algunos lugares en Chalatenango, por ejemplo. Creo que es importante resaltar las cosas que están funcionando y los resultados que pueden haber cuando hay la voluntad y cuando hay el deseo de trabajar para la solución de estos problemas. Bueno, Rodrigo, ese tema del embarazo adolescente nosotros lo tratamos en una entrevista Correcto. Que hicimos en determinado momento y hablábamos de situaciones tan alarmantes como que ocurren 80.000 embarazos en un año y de esos 25.000 se estima que eran personas que no habían cumplido la mayoría de edad. Exacto. Sí, todavía estamos realmente con una situación, como dices tú, bastante alarmante. Se estima que el 30% de embarazos en El Salvador son de niñas, adolescentes, y estamos por encima del promedio a nivel regional. Entonces, definitivamente hay mucho trabajo por hacer y, como dice Corina, lo que hemos visto es que este es un tema que es, digamos, multicausal, por lo tanto, requiere de un tratamiento también, no solamente realizando acciones unilaterales, sino que también trabajando en conjunto, sobre todo con la familia, que es el principal, digamos, motor de desarrollo de la niñez, pero también con otras organizaciones. Hay temas que son delicados también, no solo en El Salvador, sino que en América Latina. Hablar sobre la sexualidad en las familias no es fácil, ¿no es cierto? Es un tema que tiene muchos tabúes, muchos estereotipos, pero justamente ahí es donde realmente vemos que se debe generar, ¿no es cierto?, las conversaciones con las adolescentes, los padres, las madres, y también en otros espacios, ¿no?, como la escuela, también extremadamente importante, en los servicios de salud a nivel comunitario, ¿no es cierto?, y en los otros espacios comunitarios que también son extremadamente relevantes. También nos hemos dado cuenta que no es un tema que hay que conversarlo solo con mujeres o con niñas, es extremadamente importante involucrar a los hombres, adultos, niños también a temprana edad, adolescentes, y que se pueda conversar este tema más abiertamente. Pero si hacemos un comparativo, Corina, respecto a situaciones como la de los embarazos adolescentes a nivel del continente americano, hay situaciones que son similares. En El Salvador tenemos un problema de que acá hablar de sexualidad es todavía una situación difícil, como bien lo decía Rodrigo, y también muchos padres no les interesa que a sus hijos, por ejemplo, les hablen en la escuela de este tipo de temas. Claro, la mayoría de nosotros hemos crecido en un ambiente donde no se hablaban de estos temas, ¿no? Creo que ahora con la exposición que tienen los niños y niñas desde muy jóvenes también a las redes sociales, a internet, están expuestos a esta información. Querramos o no querramos, van a tener acceso. ¿Qué es lo mejor? Hacerlo en un contexto con información adecuada, con el involucramiento de las familias, en un ambiente seguro, en un ambiente donde no se distorsione
la información o se puedan crear situaciones, digamos, psicológicas que no son adecuadas, ¿no? El problema, como decías, Manuel, exactamente existe en muchos países en la región, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, también en el Caribe. Nosotros trabajamos en Haití y en República Dominicana y vemos que es una situación que está afectando a todo el continente. ¿Por qué es tan difícil esto también? Si nosotros nos comparamos a nivel mundial como región de América Latina y el Caribe, estamos en segundo lugar en los temas de embarazo adolescente, matrimonios forzados, después del subsahara africano, que es una región bastante pobre. Y por eso creo que es muy importante que podamos sumar esfuerzos para poder abordar esta situación. Me parece a mí una situación que tenemos que ponerla en perspectiva también, que la legislación salvadoreña permite las uniones de adultos con menores. En este caso, muchas niñas son obligadas a casarse. Ya esta semana vimos que se presentaban algunas iniciativas para intentar hacer las reformas pertinentes. Este fue uno de los puntos que tratamos en un espacio anterior y que creo yo que va a entrar en debate a partir de las iniciativas que se han presentado en esta semana, Rodrigo. Sí, yo creo que es importante indicar que de alguna manera han resultado estas conversaciones, digamos, ¿no?, a varios niveles, para ir revisando sobre todo lo que tenemos son contradicciones en el marco, digamos, jurídico en general. Por un lado tenemos la LEPINA, que es un cuerpo jurídico muy avanzado y que está en línea, ¿no es cierto?, con respecto a la Convención de los Derechos de la Niñez, pero al mismo tiempo tenemos otros cuerpos jurídicos como el Código de la Familia, que requiere cierta revisión para que pueda de alguna manera homologarse con las leyes con respecto a la protección de la infancia. Y ahí es donde esta iniciativa, ¿no es cierto?, que está ahorita digamos, presentándose en la Asamblea, lo que busca justamente es eso. Ya tenemos el ejemplo de Guatemala. Guatemala hizo un esfuerzo muy interesante en la cual lo que hicieron fue subir la edad, ¿no es cierto?, para el matrimonio legal de niñas, para los 18 años. Fue un esfuerzo colectivo nuevamente de muchas organizaciones y hubo la sensibilización, ¿no es cierto?, de los partidos políticos y de la Asamblea realmente de discutir el tema y llevarlo a un buen término. Así que bueno, creo que tenemos esa tarea acá en El Salvador. Pensamos que es muy relevante hablar sobre este tema de matrimonio infantil y bueno, realizar los ajustes que haya que hacer a la legislación salvadoreña que sea pertinente. Un dato importante que me parece que debemos poner en perspectiva también es que el 35% de la población salvadoreña se estima que son niños y la falta de oportunidades también depende del sexo de la persona. En el caso de si se es un niño, la situación es diferente a si se es una niña. Y de hecho, bueno, ustedes han estado desarrollando como plan proyectos enfocados en atender a las niñas que son grupos extremadamente vulnerables, Corina. Exactamente, justamente acabamos de lanzar nuestra estrategia global de los próximos 5 años y queremos hacer un énfasis especial en buscar la justicia y que los derechos de niños y niñas se realicen, pero también buscar la igualdad de las niñas. Las niñas son postergadas en muchos sentidos, en los hogares más pobres y en otros también, desde ¿qué come más? Si se le da más alimento al niño o a la niña, se favorece al niño. Si la niña tiene que estudiar y no hay recursos, ella abandona la escuela, se le recarga con trabajo, se le desprotege también. Muchos de los embarazos adolescentes ocurren por situaciones de violencia, por violaciones, y entonces esta desprotección, esta falta de oportunidades en las niñas, negarle la oportunidad de alimentación, de salud, de educación, tiene una consecuencia enorme para nuestras sociedades. Estamos hablando de la mitad de la población infantil. Entonces, queremos hacer un esfuerzo muy grande por enfocarnos en las niñas, sin dejar de trabajar con los niños, con los jóvenes, con las familias, pero buscando hacer un cambio y que realmente las niñas tengan el lugar que les pertenece, que puedan lograr sus aspiraciones, que puedan desarrollarse con plenitud, que puedan ser protegidas y sobre todo que puedan ellas ejercer sus derechos. Tenemos 4 pilares en nuestra estrategia global que queremos enfatizar en los próximos años, y es que las niñas puedan liderar, puedan decidir, puedan aprender y puedan prosperar. Y con ellas se trae detrás toda la sociedad.
Entonces creo que es importante este esfuerzo que queremos hacer. No partimos de cero, hemos estado hace 7 años ya en una campaña mundial que se llama Porque Soy Niña, y queremos pasar de una campaña a un movimiento más amplio, y queremos en este sentido convocar a toda la sociedad, a las niñas en primer lugar, a los niños, a los jóvenes, a las familias, a las organizaciones, a que sumemos esfuerzos y podamos realmente hacer una diferencia y darle el lugar que le corresponde a las niñas en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Me llamaba la atención que, bueno, esta semana tuvo lugar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y los organismos que analizaban la situación de las mujeres en el mundo decían que si se quiere combatir la pobreza se tiene que apostar por el desarrollo de las mujeres, que aportan increíblemente a la economía. De hecho, en El Salvador tenemos datos que revelan que muchas mujeres son jefes de hogar, y es ahí la importancia del aporte que ellas hacen al criar a los futuros ciudadanos de este país. Y me parece interesante sobre todo enfocar el tema de las niñas, porque por ahí creo yo que se podría empezar, digamos, a cambiar la perspectiva que tenemos del aporte de la mujer a la sociedad salvadoreña. Exactamente, tienes razón, Manuel, empieza desde la niñez, desde cómo miramos a la niña desde sus primeros años, en su adolescencia, etcétera. Gracias por recordarnos el Día Internacional de la Mujer. Efectivamente, el 8 de marzo se conmemora, y creo que hay 2 temas importantes para nosotros en América Latina. En primer lugar, parar definitivamente la violencia contra las mujeres y niñas, que ha aumentado significativamente en los últimos años, y hacer todo el esfuerzo que está al alcance nuestro para realmente parar esta situación. Y lo segundo es darle un salario justo a las mujeres. Todavía las mujeres ganan como el 30% menos que los hombres, y esta es una situación de injusticia también, ¿no? Sabiendo que la mujer va a invertir más en el hogar. El pequeño o el gran salario que una mujer tenga lo va a invertir plenamente en su familia, en sus hijos, en ella misma, ¿no? Y entonces estos 2 temas yo creo que son muy importantes, y efectivamente comienzan desde cuando uno es niña, no comienza ya cuando uno es adulta. No, y de las brechas precisamente que existen, el tema de la educación. Al analizar algunos datos estadísticos decía de que es increíble la cantidad de mujeres que apenas concluyen la educación básica, ¿no? Exacto. Sí, trasladando esta situación acá en El Salvador, ¿no? Hemos visto que, si bien es cierto, el país ha avanzado bastante en el tema de educación básica, ya cuando entramos al otro ciclo, ¿no? Ya en educación media o bachillerato, ahí empezamos a ver, ¿no es cierto?, el verdadero problema y cómo comienza la deserción. Y la deserción, ¿no es cierto?, se agudiza mucho más en las niñas. Entran nuevamente temas como embarazo adolescente, pero también entran temas, como indica Corina, ¿no es cierto?, de toma de decisiones. Es decir, bueno, en una familia con escasos recursos, más bien se privilegia al niño más que la niña para que siga sus estudios. En el análisis que hemos realizado nosotros acá en El Salvador, justamente hemos visto en las áreas, sobre todo que trabajamos acá, en áreas remotas, donde tanto niños como niñas tienen que, digamos, viajar largas distancias para poder llegar a los institutos. Ahí vemos dónde comienza el proceso de deserción de las niñas. Y de ahí es que hemos, a través de este movimiento, lo que fue la campaña Por Ser Niña, hemos tratado de ir impulsando cada vez más niñas puedan ir, al menos puedan terminar el bachillerato. Porque hemos visto que esas niñas que logran terminar bachillerato, esos pocos años, digamos, de estudio marcan una diferencia muy grande. Esas niñas, hay una alta probabilidad de que esas niñas no se van a embarazar. Hay una alta probabilidad de que esas niñas van a seguir estudiando. Hay una alta probabilidad de que esas niñas, ¿no es cierto?, van a tener un mejor futuro. Y eso lo hemos visto en los análisis que hemos hecho de los últimos 10 años. Por lo tanto, esa inversión de esos pequeños años, ¿no es cierto?, que es de la educación básica al bachillerato, son esenciales. Y hemos visto que tiene un impacto, pero enorme, en la vida futura de esas niñas. Al momento, desde que comenzamos con esta campaña, hemos logrado apoyar a más de 7.000 niñas, ¿no es cierto?, para que puedan al menos terminar el bachillerato. Y hemos visto cómo esas niñas, el futuro que les espera es mucho mejor, mucho más próspero y mucho más, digamos, relevante para sus vidas. Pero, Corina, ¿cuáles serían los círculos viciosos que hay que romper en sociedades como las nuestras, como la sociedad salvadoreña?
Yo diría que empieza un poco por nuestra mentalidad, ¿no? Con cómo miramos hoy día a las niñas. Las miramos como que son muy débiles, que no pueden, que no tienen la misma capacidad. Entonces, un primer quiebre que hay que hacer está en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder empezar a mirar a las niñas de una manera diferente. En segundo lugar, yo creo que la protección es importantísima. Las niñas y los niños también que sufren violencia en los primeros años de su vida tienen un daño cerebral que es irreversible a veces, ¿no? Incluso mayor que el que es causado por la desnutrición. Hoy día hay investigaciones que nos dicen que una niña, un niño que ha sufrido maltrato, que ha sufrido abandono, negligencia en sus primeros años, pues va a tener un futuro muy complicado, muy negativo, digamos, si hubiera tenido la protección que se requería. El tercero, yo creo que es trabajar también en estos temas de educación que estamos hablando, ¿no? Darle la voz a los niños y a las niñas. A las niñas generalmente, y esto yo lo he escuchado en varios países, se les dice calladita es más bonita, la niña no dice, la niña no habla. Cuando toda la expresión que podría tener, y es un derecho que las niñas puedan expresar lo que sienten, lo que anhelan, lo que requieren en su vida, es sumamente importante. Que tengan la posibilidad de, con adecuada información y adecuado cuidado, también decidir sobre las cosas que van a afectarles en su vida por el resto de su existencia. Creo que estos son algunos de los elementos que hay que romper, ¿no? Me parece que es muy importante también que a nivel de Estado haya una armonización de las leyes, como decía Rodrigo. Creo que hay aprendizajes de algunos países en cuanto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Empleo pueden tener una mirada conjunta de la niña como una persona, como una entidad integral y no como segmentos separados, ¿no? Y creo que este es un avance que es importante hacer y que ya es posible realizarlo. Me gustaría que hiciéramos un alto en los casos de maltrato. Rodrigo, ¿qué tanto han detectado ustedes o qué tan profundo es esta situación en una sociedad como la salvadoreña? Sí, bueno, básicamente el panorama que tenemos acá en El Salvador, definitivamente tenemos una sociedad altamente violenta y que se logra identificar básicamente en dos espacios, ¿no? Uno, lo que llamamos la violencia social. Estamos todos conscientes del fenómeno de las pandillas acá en El Salvador, que genera, ¿no es cierto?, un grado de violencia alto y que lamentablemente todavía estamos dentro de los países en los cuales la tasa de homicidios sigue siendo alta, a pesar de que ha bajado desde los últimos años a través de la intervención, digamos, que ha hecho el gobierno. Ese es por un lado, pero por otro lado todavía tenemos esa persistencia de la violencia intrafamiliar, que es producto también nuevamente de muchos problemas y también de formas, ¿no es cierto?, en la cual nosotros pensamos que debemos criar, ¿no es cierto?, a nuestros niños y a nuestras niñas. Nosotros pensamos que como Plan Internacional ahí debemos realmente tratar de hacer las modificaciones a una serie de normas, una serie de actitudes y conductas que nosotros los adultos tenemos hacia los niños y hacia las niñas. Ahí es donde vemos, por ejemplo, temas desde el castigo físico, desde el castigo inclusive psicológico, hasta temas de abuso, ¿no es cierto?, sobre todo hacia las niñas. Todavía tenemos cifras altas. El año pasado creo que cerró la estadística, ¿no es cierto?, como más de 10.000 casos, ¿no es cierto?, de algún tipo de abuso hacia niñas. Todavía es una cifra extremadamente alta y bueno, o sea, ahí realmente hay trabajos que hacer, desde la armonización de leyes, que trabaje mucho mejor, digamos, el peso de la ley con respecto a eso, mucho trabajo educativo, ¿no es cierto?, con las familias, trabajo también con las mismas niñas para que logren identificar dónde, ¿no es cierto?, están sus amenazas, puedan ellas recurrir, ¿no es cierto?, a las instancias pertinentes. Nosotros hemos trabajado muy de cerca, por ejemplo, con el CONA, con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en la instalación de estas juntas de protección. Ha sido un avance importante a nivel departamental, pero todavía necesitamos bajar ese sistema, ¿no es cierto?, hacia los municipios, hacia las comunidades, y que los usuarios, y sobre todo las usuarias, ¿no es cierto?, puedan tener acceso a esos servicios, ¿no es cierto?, de protección,
que son extremadamente importantes en estos momentos. Bueno, tal vez para las personas que nos sintonicen es importante que le dibujemos la situación que se da para niños que crecen en hogares marcados por la violencia. Por lo general llegamos a ver con normalidad que a veces el padre golpea a la madre o que el padre, digamos, se ensaña al castigar a los niños y hasta llegan los niños a sentir un sentimiento de culpa y creen que se merecen esos castigos. ¿Cómo podemos decirle a la gente, mire, esto no es normal que ocurra y si los niños crecen en hogares violentos, al final vamos a tener ciudadanos violentos? Exactamente, y creo que es importante no culpabilizar también a los padres, ¿no? Porque hay un sentimiento de impotencia, de vergüenza, de frustración. Uno de los elementos que incide en la violencia y que se ha comprobado, y hay estudios mundiales sobre eso, es la desigualdad. Y nuestros países son altamente desiguales, ¿no? También hay un tema familiar, como decía Rodrigo, hogares donde solamente están a cargo de mujeres, o mujeres que han migrado y los niños y las niñas quedan desamparados con abuelos, con abuelas, con el tío, con la tía. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio sobre el tema de violencia en niñez hace algunos años y detectó algunas cosas que son importantes hacer. Por ejemplo, hacer mucha educación en lo que es la crianza positiva, en una forma apreciativa, con padres, con madres y también con cuidadores, porque no siempre los niños y niñas están con el papá y la mamá, están con cuidadores, que son otros miembros de la familia, y empezar con un trabajo que no es una educación formal, es llegar al fondo de cómo también estas personas adultas enfrentaron violencia en su niñez y cómo ir rompiendo ese ciclo. Creo que ese es un primer elemento que hay que realizar. El otro, yo creo que las organizaciones y ustedes como un canal de televisión también pueden mandar mensajes positivos que puedan entrar en el imaginario de las personas de que no está bien maltratar a un niño o a una niña, de que hay otras formas de corregir, de disciplinar y de que estos niños y niñas puedan desarrollar sus capacidades, su potencial y también portarse bien, que es lo que los padres quieren, pero portarse bien en un ambiente de libertad, de desarrollo, no en un ambiente coercitivo, de maltrato, que lo que va a hacer es destruir emocionalmente a ese niño y a esa niña por el resto de su vida. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo creo que podemos hacer, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar del impacto que tiene la pobreza extrema en la situación de la niñez, así que les invitamos a que continúen con la señal del Canal 2 y con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya volvemos. El Salvador es uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y como tal ha recorrido un largo camino de reformas y esfuerzos encaminados a dar la centralidad y prioridad que la niñez y la adolescencia salvadoreña merecen. Los niños representan en El Salvador el 35% de la población y los estudios revelan que persisten grandes brechas que hay que cerrar para garantizarles condiciones para desarrollarse. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los modelos de desarrollo económico que han predominado en el país han generado riqueza de distintas épocas, pero les ha faltado una dimensión integral y de sustentabilidad para llegar a toda la población, lo cual ha dado lugar a que exista una proporción importante de la población en condición de pobreza, así como marcadas disparidades entre el área urbana y el área rural y entre géneros, dando paso a un marcado nivel de exclusión en la población. Los ingresos desiguales, la falta de oportunidades para obtener un empleo digno y para acceder a servicios de educación y la salud de calidad, así como la persistente violencia, han incidido en todos los ámbitos de la vida nacional, la familia, la escuela, la comunidad y las relaciones económicas sociales. El promedio de inversión pública en niñez en América Central es del 6.3% del Producto Interno Bruto para el año 2011 y la proporción para El Salvador era del 4.4%. Si bien aún es insuficiente, se ha evidenciado un incremento sostenido en las asignaciones a programas y servicios para la niñez y adolescencia en los últimos años, lo que debe mantenerse e intensificarse en la medida de las posibilidades fiscales y de la prioridad que la niñez y adolescencia cobre para la sociedad y el Estado. Esta mañana estamos hablando sobre niñez y adolescencia en El Salvador, conociendo el trabajo de la organización Plan Internacional. Continuamos con la entrevista de hoy.
Bueno, y esta mañana estamos conversando con Corina Villacorta y con Rodrigo Bustos. Ellos son, bueno, parte de Plan Internacional, una organización que trabaja en El Salvador desde la década de los 70 y estamos hablando sobre la situación de la niñez. Yo dejaba formulada una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cuál es el impacto que tiene la extrema pobreza en la situación de niñez en países como El Salvador, Corina? El impacto que tiene la pobreza en la niñez es un impacto que va a hipotecar el desarrollo y la prosperidad de nuestros países en el futuro. Porque si niños y niñas tienen niveles altos de desnutrición, están expuestos a la violencia, no logran concluir los primeros años de educación básica, tienen, en el caso de las niñas, embarazos prematuros que van a perpetuar el ciclo de la pobreza. Estamos hablando de un porcentaje importantísimo de la población. En el caso de El Salvador es casi el 40%, es el 35% de la población de 0 a 18 años. Y si hablamos de los jóvenes que también están en una situación de riesgo, la población es mayor. A nivel de América Latina tenemos actualmente 22 millones de jóvenes sin empleo y están fuera de la escuela. Esa es una bomba de tiempo, porque son jóvenes que no tienen ninguna oportunidad, que no tienen ningún espacio donde lograr ejercer su derecho y desarrollarse como seres humanos, y el impacto que eso tiene en nuestra economía es retrasar el desarrollo. Yo hablaba hace un momento de que ha habido crecimiento económico y yo creo que eso es muy bueno. Creo que los estados tienen una tarea de balancear la inversión. Hay mucha inversión que se está haciendo ahora en infraestructura, en mejorar la productividad, y yo creo que eso está muy bien. Pero la productividad y la prosperidad de un país empieza en la infancia. Estamos hablando de los seres humanos, de las personas, de los ciudadanos, de los niños, de las niñas que van a ser jóvenes, que van a ser adultos, y que al no hacer estas inversiones y al retrasar el desarrollo de nuestros países por no invertir en esta población, en salud, en educación, en protección, pues la consecuencia es retrasar el desarrollo del país, y en el caso de contextos de violencia es exacerbar los temas de conflicto y retrasar también la construcción de la paz. Rodrigo, tal vez hay que poner en perspectiva algunos de los proyectos que desarrolla Plan para enfrentar situaciones como esta, como la extrema pobreza en diversas regiones de El Salvador. Sí, yo creo que el desafío que tenemos en la región y ahora en el país definitivamente es aumentar la inversión. De hecho, como decía la nota, ha habido un avance, ¿no es cierto?, la inversión, pero no es suficiente, la idea es. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser creativos, tenemos que buscar, ¿no es cierto?, una mayor innovación en la forma que hacemos los programas, en la forma que llegamos a una mayor cantidad de niños y niñas. Y ese ha sido un poquito el esfuerzo que nosotros hemos tratado de hacer desde Plan Internacional, poder diseñar conjuntamente con otros socios programas que sean, digamos, costo efectivo, es decir, que sean realistas en la medida en que puedan ser implementados a una escala mucho más amplia. Como por ejemplo tenemos un programa muy lindo, muy interesante para primera infancia, en la cual está basado en la comunidad. La idea no es instalar grandes infraestructuras, ¿no es cierto?, para que los niños vayan y reciban la atención y la educación, sino que más bien aprovechar lo que existe en la comunidad, sea, ¿no es cierto?, un centro comunitario, sea la misma escuela, inclusive una casa de una familia. Los niños van a ese espacio 3 días a la semana y siguen digamos, un currículum sistemático, donde las madres también aprenden una serie de destrezas y habilidades, ¿no es cierto?, para relacionarse de una mejor manera con sus hijos, y los niños van recibiendo una serie de actividades para estimulación temprana, mejorar la nutrición, la educación, etc. Es un programa muy sencillo, pero que tiene una capacidad de ampliar y de escalar, digamos, a nivel nacional. Entonces yo creo que ahí está un poco la cosa de ir buscando alternativas, ¿no es cierto?, que sean costo efectivas y que puedan realmente llegar a la mayor cantidad de población. Y eso yo creo que es el reto de organizaciones como Plan Internacional y otras, de ir apoyando, ¿no es cierto?, a los gobiernos, de ir buscando estas alternativas, ¿no es cierto?, para poder justamente ir mejorando estos indicadores. Cuando usted mencionaba, Corina, de
los 22 millones de jóvenes en el continente que no tienen una perspectiva clara de futuro, me trajo a la memoria la discusión que se generó el año anterior aquí en El Salvador respecto a hablar de las personas que no estudian ni trabajan, y la mayoría son menores. ¿Qué tanto le tienen que apostar los países a este grupo poblacional que por ahora pues no tiene una idea de qué va a ser de ellos a medida vaya pasando el tiempo? Sí, algo que hemos aprendido en plan internacional trabajando en más de 50 países a nivel mundial y en 12 países en América Latina y el Caribe, es justamente priorizar a la niñez y a la adolescencia. Es ahí donde empieza la vida, es ahí donde los niños y las niñas van a tener un futuro diferente o no. Creemos mucho en el asocio. Esta no es una tarea que Plan Internacional ha desarrollado sola. Tanto aquí en El Salvador como en los 12 países en los que trabajamos en América Latina, trabajamos en asocio con las comunidades, con las familias, con los niños y las niñas. Los vemos a ellos como protagonistas. No son solamente sujeto de un servicio, pero ellos y ellas también tienen una voz, tienen un aporte enorme. Nuestra experiencia de trabajar con niños, niñas y jóvenes es que cuando son convocados y son invitados a poder dar sus ideas, a buscar soluciones, son sumamente creativos y hacen un aporte muy importante. Hoy día aprendimos que podemos trabajar con el Estado. La empresa privada juega un papel importantísimo. Cualquier empresa que tiene interés en que su negocio prospere y que tenga una sostenibilidad en el futuro, tiene también el interés de que pueda contar con personas y jóvenes y trabajadores que puedan aportar a ese desarrollo. Yo creo que para salir adelante, y esto es lo que hemos aprendido en Plan Internacional, este trabajo conjunto es extremadamente importante. Prioricemos a los niños, a las niñas, esas inversiones, esa atención. No solamente se trata de dinero, hay que atenderlos y hay que escucharles. Creo que es importantísimo. A veces tenemos la idea de que los niños y las niñas no tienen mucho que aportar. Nosotros hemos aprendido en Plan Internacional que cuando creamos los espacios para escucharles, surgen cosas maravillosas realmente. Y quisiera decir que este es un mensaje a las familias, a las escuelas, a las comunidades, a los foros, incluso los medios de comunicación, de abrir el micrófono para que los niños y las niñas expresen no solamente sus problemas y lo que están viviendo, pero las soluciones que ellos y ellas ven. Nos vamos a sorprender muchísimo, tienen mucho que aportar. Lastimosamente, bueno, en países como El Salvador muchos temas pasan por la óptica política, y esto a veces, bueno, se hacen discusiones larguísimas, debates muy intensos que a la larga pues no dan un mayor resultado y no tienen, digamos, un impacto en la vida de los niños en este caso. En El Salvador se habla mucho de niñez, pero vemos la situación que cambia a paso muy lento. ¿Cómo ven ustedes estas situaciones de estos debates que se arman a veces y que realmente se ponen en perspectiva muchos temas, pero la sustancia que se logra pues es mínima? Creo que algo que hemos aprendido también en otros países es enfocarse, ¿no? Poder tener, digamos, los gobiernos tienen planes de 5 años, los municipios, los departamentos a nivel del gobierno central, y es poder buscar un foco. En ese foco, en esa intencionalidad de poder hacer cambios y buscar soluciones. Y otra vez, no es una tarea sola del gobierno. Si bien el Estado tiene una responsabilidad, yo creo que cada vez estos asocios público-privados, estos esfuerzos donde se convoca desde el nivel local, municipal. Yo estuve visitando algunas de las municipalidades en El Salvador en esta semana, y me doy cuenta que hay una voluntad también desde los alcaldes, desde los gobiernos locales, de poder buscar esos esfuerzos conjuntos. Plan Internacional tiene una larga trayectoria de trabajar de esa manera, y vemos que así se pueden lograr los resultados. Enfocarse, trabajar en agendas compartidas, en temas comunes, y poder ir a las soluciones, ¿no? Como usted dijo, a veces pasamos mucho tiempo, creo que esto es parte de nuestra cultura latinoamericana, de hablar muchas cosas, pero si vamos, y como decía Rodrigo, a veces son temas sencillos que complicamos de una manera que nos enreda y no vemos la salida, pero buscar las soluciones, qué es lo que está funcionando. Creo que hay que también tener un sentido de aprecio. A veces nos damos latigazos y pensamos que todo está mal, y yo creo que hay que celebrar las cosas que se logran. Nosotros desde fuera vemos y queremos saludar al pueblo salvadoreño también en este sentido, porque sí ha habido un aumento en la inversión en la niñez en El Salvador, y creo que eso hay que celebrarlo, hay que reconocerlo.
No es suficiente, hay que hacer mucho más, pero creo que es importante también que haya un sentido de aprecio y celebración de los logros que vamos alcanzando en forma conjunta a nivel del Estado, a nivel de la empresa privada, de las comunidades y de organizaciones como Plan que estamos trabajando en este sentido. Por eso para nosotros celebrar nuestros 40 años en Plan es una ocasión de celebración, de ver lo que logramos y de desafiarnos aún a ir mucho más allá. No imagino la cantidad de historias que debe conocer Plan Internacional sobre los países en los que ha trabajado y que ha tenido contacto directo con niños que ahora seguramente son ya adultos y que han tenido pues el beneficio de los programas que ustedes han desarrollado. Exactamente, justamente pude conocer a William y a Zuleima. El día lunes tuvimos un almuerzo donde había una convocación a empresas privadas con las que estamos trabajando, a Ministerio de Trabajo, a alcaldes, y estuvieron dos jóvenes con quienes Plan ha trabajado desde que tenían 7, 8 años en las comunidades donde ellos vienen, de comunidades rurales. Hoy día lograron definir su vocación, estudiaron por las becas que pudimos canalizar a través del esfuerzo de Plan Internacional y del apoyo y la contribución de muchos otros ciudadanos salvadoreños, y tienen un empleo, tienen sueños, están realizados, y tenemos miles de historias y cientos de historias que contar, como las de Zuleima y las de William, y les doy un saludo desde aquí. Rodrigo, ¿cuál es el nivel de concordancia que se tiene con las políticas públicas, con el trabajo que hace instituciones como Plan? Sí, yo creo que ese es un punto bastante importante, y lo que busca Plan regularmente en los países donde trabaja es apoyar justamente las políticas públicas de un país. Y en este caso, acá en El Salvador, definitivamente estamos apoyando el plan gubernamental, el plan del quinquenio, y sobre todo en las áreas digamos, críticas, ¿no es cierto?, como son la educación, ¿no es cierto?, lo que es el empleo juvenil, ¿no es cierto?, y todo el tema de salud, sobre todo para la niñez, y en este caso enfocado hacia la niña. En esa medida tenemos un trabajo muy de cerca, digamos, con el gobierno central, pero sobre todo a nivel de los municipios. Es ahí donde, digamos, donde suceden las cosas, ¿sí? Obviamente tenemos muy buenas conversaciones a nivel central, pero la niñez está justamente ahí, en los municipios. Y es a través de las alcaldías municipales donde nos ponemos de acuerdo. Y hemos logrado, digamos, una fórmula de trabajo que yo diría que es bastante exitosa, en la cual la idea es poder invertir en una canasta. Es decir, Plan pone una partecita, la alcaldía municipal pone otra partecita, hay otras organizaciones, ¿no es cierto?, que ponen otra, inclusive, como decía Corina, el sector privado también apoya, etcétera, y hacemos una canasta ya que ya se ve ya, digamos, más sustanciosa, y por lo tanto ya podemos operar programas, digamos, con una magnitud mucho más amplia. Hemos ya aprendido en estos últimos, digamos, 10 años a trabajar en conjunto. Es la única forma de poder llegar a la mayor cantidad posible de niñez, pero sobre todo teniendo un objetivo en común, ¿sí? Independientemente de a qué partido político yo pertenezco, es no perder el foco. El foco es, miren, esta niñez tiene que lograr terminar sus estudios, tiene que estar saludable, protegida, tiene que conseguir empleo el joven o comenzar su propio negocio, etc. Eso nos ha ayudado a ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Es establecer esos objetivos que son claves y son, digamos, son específicos para poder generar un impacto y cambiar vidas, ¿no? Y digamos que es lo que nos interesa. Bueno, de hecho las municipalidades en diversas ocasiones que hemos tenido de conversar con ellos han reclamado que se les dé mayor protagonismo en muchos de los programas que se desarrollan, y ellos decían, nosotros por estar en el terreno directamente conocemos las necesidades de nuestra gente, conocemos bien los barrios, conocemos bien las comunidades y sabemos qué podemos hacer para ayudarlos. Me imagino que eso es parte de la identificación que tienen con Plan, ¿no? Exactamente, y es justamente ahí, a través de ese proceso que se da con las municipalidades, pero también con las asociaciones de desarrollo comunitario, las ADESCOS, inclusive con organizaciones infantos juveniles, porque eso es algo que nos interesa y que Corina lo ha manifestado acá. También nos interesa conocer, digamos, cuáles son las necesidades y cuál es la voz de ellos, y como dice Corina, ¿no? Nos llevamos muchas sorpresas. Solo para darle un ejemplo, realmente a nosotros los adultos nos gusta mucho la infraestructura, las calles, los monumentos, todo ese tipo de cosas.
Cuando vamos a los niños y consultamos, ellos requieren otro tipo de cosas. Ellos requieren que, digamos, que no tomemos mucho, ¿sí? Requieren que mayor cariño, requieren, ¿no es cierto?, una mejor escuela, requieren que, ¿no es cierto?, requieren jugar, ¿no es cierto?, que los niños puedan jugar, puedan realizar deportes, etcétera. Hay una serie de cosas que generalmente nosotros los adultos no los tomamos en cuenta y ellos ejercen de alguna manera, ¿no es cierto?, su derecho a expresar qué es lo que sienten. Eso nos ha servido muchísimo a nosotros para inclusive desarrollar nuestros propios programas. Contarle que hace 5 años atrás nosotros trabajábamos con los niños hasta los 18 años y de ahí de alguna manera terminaba la relación con Plan Internacional. Justamente en conversaciones con ellos salió, miren, de acuerdo a la situación del país, bueno, nosotros tenemos muy buena, nos ha servido muchísimo todos los programas, pero a los 18 años termina y ustedes se van. Nosotros necesitamos seguir desarrollando y sobre todo poder tener la oportunidad de tener un buen empleo o tener algún tipo de ingreso. Con esa, digamos, con esa consulta que realizamos ahí, nosotros decidimos, ok, necesitamos entrar en un programa, ¿no es cierto?, de empleabilidad y emprendedurismo con jóvenes. Pero fue a través de la conversación con ellos que nosotros nos dimos cuenta de que nosotros tenemos que seguir ampliando el trabajo y sobre todo por la situación que tienen los jóvenes en muchas de las comunidades donde nosotros trabajamos. Definitivamente hay una cantidad de situaciones que poner en perspectiva. A mí me llama la atención el caso salvadoreño también, los desplazamientos forzados. Me gustaría que analizáramos qué tanto impacta a la vida de un niño el tener que salir de una colonia, el tener que salir de una, digamos, de un cantón debido al temor por la violencia. Esto no hay duda que es una situación que no escapa a los estudios que hace Plan. Exactamente, y justamente hemos estado acompañando este fenómeno que se presentó hace unos 2 años de la migración de niños y niñas del Triángulo Norte, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, hacia Estados Unidos, y son miles. Este es un hecho que no, sin precedentes, no ocurría antes. ¿Qué hace que expulse una comunidad a estos niños y a estas niñas que en un grado de desesperación salgan hacia otro lugar? El impacto es enorme. En primer lugar, se desarraigan. La estructura familiar, el sentido de pertenencia, el sentido de protección es totalmente resquebrajado. Se enfrentan a un mundo desconocido, se enfrentan a un mundo donde la desprotección es aún mayor, la falta de protección es aún mayor, se enfrentan a situaciones de gran vulnerabilidad y riesgo. Y pues, digamos, a dónde van a llegar es totalmente, digamos, desestructurado. Un lugar desconocido, ¿no? Es un lugar desconocido, desestructurado. El impacto que eso tiene en los niños y en las niñas psicológicamente deja un trauma, deja una huella, deja en muchos casos violencia física, violencia sexual, deja una marca que va a ser muy difícil también corregir o remediar luego cuando estas personas crezcan, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema urgente de poder buscar los mecanismos de cómo parar este abandono de los niños y de las niñas de sus hogares. Un niño o una niña tiene que estar en un lugar adecuado, protegido, cuidado, con el cariño, con el aprecio que se requiere para poder crecer sano y sana, no solamente en términos físicos, biológicos, pero también psicológicos y emocionales, ¿no? Tenemos que hacer una nueva pausa comercial, pero antes de irnos queremos comentarles algunas de las noticias que están en desarrollo. El tráfico está complicado en la autopista del Aeropuerto Internacional debido a una persona atropellada a la altura del municipio de Olocuilta. A nivel internacional, las informaciones que nos llegan desde Corea del Sur, donde fue destituida la presidenta, por lo menos hay 2 personas que han fallecido en las manifestaciones que se están desarrollando debido a esta situación de política interna que está viviendo este país, un tanto compleja. La presidenta fue destituida por un caso de corrupción. También en los Estados Unidos, para ese día se esperan marchas de tribus indígenas en Washington que no están de acuerdo con las políticas que está implementando Donald Trump. Con esta información nos vamos a la pausa, ya volvemos con las conclusiones de la entrevista de hoy.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya a las conclusiones del espacio de la entrevista de esta mañana. Hemos estado conversando con representantes de Plan Internacional, esta organización que trabaja en El Salvador desde la década de los 70 y que tiene proyectos en diferentes comunidades, muchas que no tienen acceso a servicios óptimos de salud, de educación. Y bueno, Plan está trabajando sobre todo con los niños. Me gustaría que pusiéramos en perspectiva la situación, digamos, de la violencia. Ya hablábamos de las consecuencias que puede tener sobre la vida de los niños, pero también me parece que importante que analicemos la indiferencia con la que a veces los adultos vemos este tipo de situaciones. Corina. Sí, gracias Manuel. Justamente hemos realizado como Plan Internacional un informe llamado Contando lo Invisible, porque a veces los niños y las niñas son invisibilizados. No se quiere resaltar, se quiere ocultar, está totalmente, invisible la situación que viven los niños y las niñas. Este informe tiene como propósito dar a conocer qué está pasando con los niños y las niñas, también cómo podemos tener datos estadísticos. A veces hay noticias, digamos, en los medios de que pasa un caso extremo, ¿no? Con una niña, con un niño que fue afectado, que fue maltratado. Cuando vemos los números, realmente nos causa pavor, porque no es el caso de un niño, no es el caso de una niña. Estamos hablando de cientos de miles de niños y niñas que tienen que están pasando estas situaciones difíciles. Creo que ustedes como medios de comunicación cumplen una labor importantísima y les agradecemos por eso, de dar a conocer cada vez más cuál es la situación. Y quisiera otra vez enfatizar en que es importante también ver las soluciones, ¿no? Yo creo que hay mucho que se puede hacer. A veces estos datos estadísticos nos dan un sentimiento de impotencia, de que el problema es tan grande que no es posible hacer nada. Es posible hacer. Como Plan Internacional vamos viendo también los logros y las cosas que pueden ser realizadas y nuevamente esta es una tarea conjunta. A mí me ha alegrado muchísimo ver aquí en El Salvador que hoy día hay alcaldes, hay ministerios, hay empresas privadas, hay comunidades, hay líderes, digamos, de la sociedad civil que están haciendo algo, que quieren buscar una solución, que hemos sumado esfuerzo con ellos y ellas, y yo creo que esto es muy importante. Hacia adelante, nosotros como Plan Internacional tenemos un sueño. A nivel mundial queremos ser parte de un movimiento que transforme la vida de 100 millones de niñas en el mundo. Y queremos que muchas de esas niñas, cientos y miles, sean niñas salvadoreñas. Rodrigo, su conclusión. Sí, bueno, nuevamente 1.000.000 de gracias por darnos esta oportunidad de estar acá, de poder conversar sobre todos estos temas de niñez. Y sí, realmente todavía hay mucho trabajo por hacer, pero comparto con Corina, hay un trabajo avanzado y sobre todo llamar a la población, digamos, a que apoyen. Yo creo que lo peor que puede pasar es la indiferencia, sobre todo frente a la niñez, frente a la niña, al niño. Ya Corina lo manifestó, el no preocuparse en estos momentos de invertir en la niñez, estamos hipotecando el futuro del país. Y ya la experiencia ya lo ha manifestado, países que realmente han invertido en su niñez son países prósperos, son países, digamos, que realmente han logrado un desarrollo enorme y que, digamos, logran, brillar dentro de lo que es la economía y la sociedad internacional. Entonces, tenemos retos, ya lo manifestó Corina, podemos aprovechar en estos momentos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el nuevo compromiso que se ha realizado a nivel internacional, y tratar de hacer visible lo invisible. Y ahí es donde estamos haciendo un esfuerzo también como Plan Internacional de mejorar, ¿no es cierto?, los sistemas de información para saber más precisamente qué sucede con los niños, pero sobre todo con las niñas. Las niñas hemos visto que están muy invisibilizadas en las estadísticas y si tenemos mejores estadísticas podemos hacer mejores programas. Así que ese es un reto que tenemos para los próximos años y bueno, llegar a estas 100 millones de niñas a nivel internacional, a nivel global y realmente cambiar muchas vidas. Nuevamente agradecer muchísimo al canal por darnos este espacio y por estos 40 años de presencia en El Salvador y queremos que sean otros 40 años más.
Por supuesto, creemos que así será. Les queremos agradecer, Corina Villacorta, directora regional de Plan. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Muchísimas gracias, Manuel, y felicitaciones al Canal 12 por abrir estos espacios para poder conversar temas que son sumamente importantes y que pueden ir ayudando a buscar las soluciones y las mejoras para la niñez, especialmente para las niñas. Gracias. Bueno, también agradecemos a Rodrigo Bustos, director de Plan aquí en El Salvador. Muchas gracias, Manuel, y a toda la teleaudiencia. Así cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día viernes. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.